Hola, ¿cómo estás? Ya está. Gracias será por lo que haces por el grupo. Ah, querido, tranquilo. Empecé la clase peor. Ya, hermano, bien, papá, y vos. Sí, en teoría, el examen marcaría lo que se dé mañana, ¿verdad? Ya está.
Hola. Buenas noches a todos, buenas noches, Adán. ¿Están listos ya para iniciar o esperamos a que se conecte más gente? Sí, genial, no tengo problema. Voy a ver de compartir mi pantalla mientras esperamos. No sé si ahí se puede ver la pantalla. Súper. Entonces, y 5 empezamos. Sí, sí, cómo no. Dale, genial. Estuve haciendo unos casos prácticos porque eso me dijiste que era lo que querían, digamos, reforzar, ¿no? La resolución de casos. Dale, dale. Desde ya les comento que para el examen estaría entrando solo hasta la unidad 8, que es lo que se estaría desarrollando mañana con el doctor Rolando. Entonces, vamos a hacer casos relacionados hasta esa unidad, digamos. Sí, porque el doctor solo quiere incluir lo que se desarrolló en clase. Sí, sí. Sí, no, no hay por qué. Para eso estamos, para aclarar dudas y ayudarles a entender lo más que se pueda esta materia. Gracias, profe. Y no sé si yo ya tengo I5, no sé si empezamos nomás ya, Adán, si ya estás grabando. Bueno, antes de ir a los casos en sí, me gustaría tocar otra vez las estructuras tanto de la norma de conflicto como de las normas materiales,
Esto es muy importante para que ustedes, digamos, puedan diferenciar una norma material de una de conflicto y también a la hora de resolver casos. Entonces hice como este pequeño esquema, por así decir, de la estructura de las normas de conflicto. Lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, saber muy bien, es que las normas de conflicto no resuelven la situación de forma directa, como había dicho el doctor Rolando en clase, sino que remiten a la legislación que resolverá la cuestión o el problema. Entonces, la norma de conflicto es un punto de conexión que en las leyes suele estar, o en los articulados suele estar, por ejemplo, la ley de la situación del bien, la ley del último domicilio, la ley del lugar de celebración del matrimonio, y etcétera. Luego del punto de conexión existe una consecuencia jurídica, de ahí nos puede derivar a una norma nacional o una norma extranjera, y en esa norma nacional o extranjera, según el caso, encontraremos la respuesta a la cuestión o situación. ¿Eso les queda claro, digamos? ¿O tienen alguna pregunta sobre esto antes de avanzar? Profe, Sí. ay, permiso. ¿Será, profe, que podés repetir otra vez? Porque se unieron más personas, creo. Así brevemente nomás, por favor. Sí, cómo no. Les estaba comentando que es importante que sepan que las normas de conflicto no resuelven una situación en forma directa, sino que nos remiten a una legislación que sí resolverá esta cuestión. Entonces, la norma de conflicto está compuesta de un supuesto, un punto de conexión. Los puntos de conexiones en los artículos de las leyes suelen ser, por ejemplo, la ley de la situación del bien, la ley del último domicilio, la ley del lugar de celebración del acto. Siempre que vean estas palabras, pueden estar seguros en un 90% aproximadamente de que están ante una norma de conflicto. Luego tenemos la consecuencia jurídica que nos lleva a una norma nacional o a una extranjera según el caso, y esta norma nacional o extranjera es la que nos da la respuesta a la situación o cuestión que queremos resolver. ¿Quedó claro o les gustaría que vuelva a explicar? Súper claro, doctor. Doctor, yo te quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Si podrías dar un ejemplo, un caso práctico y cómo se aplica la norma de conflicto. Sí, vamos a ver casos prácticos más adelante. ¿O a qué se refiere usted con caso de una norma de conflicto? Y un caso, un ejemplo de cómo se aplica la norma de conflicto. Una norma de conflicto sería el artículo 132 de nuestro Código Civil, que dice: la capacidad para contraer matrimonio, la forma y validez del acto se regirán por la ley del lugar de su celebración. Es una norma de conflicto porque nos remite a la ley del estado donde se celebró el matrimonio en sí. No nos da una respuesta en sí misma. Entiendo. Entonces, siempre que ustedes vean en un articulado algo así como el lugar de su celebración o demás, sería una norma de conflicto. En contraposición a las normas de conflicto tenemos las normas materiales, que sí dan una solución directa a la cuestión. O sea, tenemos solo el supuesto, la consecuencia jurídica y la respuesta. O sea, nos dan una solución inmediata. No tienen un punto de conexión. Esa es la diferencia son las diferencias con las normas de conflicto. Y habiendo dicho esto, voy a pasar a los casos prácticos, empezando con lo que refiere
a la unidad 6 y así este sería el primer caso. Yo quiero que ustedes, por favor, si pueden, entren ahora al Classroom donde está la legislación, donde hemos subido la legislación que hace referencia o que concierne a la unidad 6 para resolver este caso entre todos. Vale, profe, ahora busco. Sí. Les doy un momento y empezamos a resolver. Profe, una consulta. Sí. El artículo 1196 del Código Civil también sería una norma de conflicto, ¿verdad? Déjame ver porque no tengo a mano. Habla de las sociedades que se constituyen en el extranjero, que se regirán por las leyes del país de su domicilio, dice. Si dice así, no encontré aún, pero si dice así, sí, sería una norma de conflicto. Acá está. Las sociedades constituidas. Sí, porque recuerden que no es, o sea, que existe, como dijo el doctor Gavilán, entre diferencias entre una sociedad que sea extranjera y una sociedad constituida en el extranjero, que generalmente se constituyen sociedades en otros países por beneficios fiscales, más que nada. Ya tienen la legislación atinente a la unidad 6 a mano. Sí, doctor. Bueno, supongo que ya habrán leído el caso, pero de todas formas voy a leerlo en voz alta y pasamos a la primera pregunta. La señora María Rodríguez, de 21 años de edad, de nacionalidad argentina, reside en Asunción y acude a usted para consultarle sobre un inmueble que adquirió en Punta del Este, Uruguay, y desea construir un hotel en el mismo. La consulta de la señora María es si el acto jurídico de compraventa del inmueble es válido, dada la legislación aplicable para determinar la capacidad de la misma. Entonces, la primera pregunta, o sea, primero que nada, ¿qué fuente, vamos a empezar por el final, qué fuente normativa sería aplicable al caso según el parecer que tienen ustedes o según lo que entendieron de la lectura del caso? Yo creo que se va a someter por el Código Civil de entrada, ¿Por qué? teniendo en cuenta el artículo 11 y 12. Pero en este caso, ¿qué nos, ¿por qué se aplicaría el Código Civil si dice que es tenemos a una señorita de nacionalidad argentina que reside en Asunción y adquirió un inmueble en Uruguay? Entonces, ¿por qué sería el Código Civil? En ese caso no sería, profe, por la capacidad de hecho, las personas que se encuentran domiciliadas fuera de la República serán juzgadas por las leyes de su domicilio. Muy bien. ¿En dónde dice, dónde está establecido eso? Yo me baso en el artículo 12. De nuestro Código Civil. Sí. Pero alguien podría leer el Tratado de Montevideo de 1940, su artículo 1. No, eso lo tengo a mano acá. Si alguien Te leo, profe. Dale, por favor. Artículo 1. La existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas se rigen por la ley de su domicilio. No se reconocerá incapacidad de carácter penal ni tampoco por razones de religión, raza, nacionalidad u opinión. Ok, muy bien. Recuerden siempre que
al Código Civil solo se recurre si no hay tratados internacionales que aplicar. En este caso, el tratado o la legislación aplicable es el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940. Sobre todo por lo que dice el artículo que acaba de leer el compañero. En caso de que no existiera un tratado, sí sería aplicable el Código Civil paraguayo. Entonces, eso responde a la pregunta de qué fuentes normativas serían las aplicables al caso. Ahora, ¿cómo ustedes determinarían la legislación que va a regir en cuanto a la capacidad de la señorita? Sí. Quien haya levantado la mano que hable nada más. No estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla, entonces sí pueden hablar si tienen alguna duda. No, profesor, yo nomás era, pero continuando la pregunta para responder nada más. Ok. La pregunta de cómo se determina la legislación que rige en cuanto a la capacidad de la señorita María Rodríguez, ¿o cuál pregunta? Sí, doctor. Sí. Tal y como establece el Tratado de Montevideo, se regiría por el lugar de su domicilio, que al principio del caso nos indica que reside en Asunción. Entonces se aplicarían las leyes y formalidades de Código Civil en este caso. Y bien. Creo que esa sería la respuesta, ¿verdad? Sí, y nuestro código, recuerden que establece que la capacidad plena se adquiere a los 18 años de edad. Entonces, al tener esta señorita 21 años de edad, ya sería plenamente capaz para nuestra legislación. Totalmente. Y la última pregunta. ¿Era capaz la señora María Rodríguez al momento de celebrar el contrato de compraventa? Bueno, como ya dijimos, sí, era plenamente capaz al momento de celebrar el contrato de compraventa. ¿Alguna consulta sobre este caso? Creo que no, doctor. Bueno, creo que podemos pasar al siguiente. Doctor, una consulta. Sí. Yo me di cuenta que son 3 preguntas. El primero, ¿qué fuente normativa se aplica al caso? El segundo no se me pasó. El tercero sí anoté que era si era capaz la señora Rodríguez al momento de celebrar el contrato. El segundo, ¿vos podés repetir, profesor? Sí, que preguntaba si era... sobre la capacidad. Sí, y sí, la señora María Rodríguez era plenamente capaz, por lo estipulado en el Código Civil paraguayo, de que la capacidad se adquiera a los 18 años, y en este caso ya tenía 21. Ya, así son los estilos de pregunta entonces, profesor, por cada caso. Más o menos así. Generalmente suele ser una sola pregunta por caso, o 2. Más. Ya. Eso es lo que me estoy dando cuenta ahora, que son 3 preguntas, pero como vos me decís que va a ser una pregunta, entonces es importante anotar también de cómo más o menos pregunta por cada caso, ¿verdad? Sí. Y Gracias, bro. No hay por qué. Aparte de casos, lo que suele poner el doctor en el examen es un artículo de alguno de los tratados y les pide que ustedes señalen si es una norma material o de conflicto. Eso también suele salir. Digamos que ustedes sepan cómo identificar si se trata de una norma material o de conflicto. Bueno, en el caso... Doctor, sí. Para el ejemplo que recién leíste, en cuanto a la capacidad de hecho, nos guiamos por el Código Civil paraguayo. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque el contrato se celebra en Paraguay, ¿verdad? Sí, o sea, la ley aplicable según lo establecido en el... Si seguimos lo que dice el artículo 1, que creo que usted lo leyó. Sí. La ley aplicable sería la paraguaya, y nuestro código reputa plenamente capaces a las personas que hayan cumplido 18 años. Sí. Ya. Profesor, sí. Y en cuanto a la situación del inmueble que la señorita tiene deseo de construir, se regiría por la
por el lugar en donde esté el inmueble, que sería Uruguay, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces aplicaría lo que dice el Código Civil en cuanto a su capacidad y la legislación en cuanto a los inmuebles de Uruguay, ¿verdad? Pues, respecto a si ella es perdón, si el acto jurídico de compraventa del inmueble es válido, es lo que usted pregunta, ¿no? Sí, O sea, eso se determinaría por la capacidad que justamente permite a la señorita, de acuerdo a lo que estipula el Código Civil. Pero en sí. cuanto a la construcción y edificación del inmueble que ella... Digamos, las leyes que deben observarse al momento de construir ese inmueble en un Sí. hipotético caso. Eso es lo que Porque usted el inmueble, como el caso nos dice que el inmueble está situado en Punta del Este, Uruguay, y no en Asunción nada más. Claro, sí, las normas de construcción serían la de esa ciudad uruguaya, que deberían observarse. Gracias, profesor. Dale, no hay por qué. ¿Quién podría leer el caso número 2, por favor? Te leo, profe. Sí, adelante. Luis da Silva, brasileño de 16 años de edad, ha adquirido la plena capacidad de hecho en su país por emancipación y decide mudarse a Paraguay para dedicarse al cultivo de soja. Ok. En cuanto a las preguntas, la primera dice, ¿esa persona será reputada capaz en Paraguay? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no, doctor. ¿Por qué? En virtud de lo que establece el artículo 11 del Código Civil y lo que nos indica el caso de que decide mudarse al Paraguay. Y el artículo 11 nos dice que la existencia del Estado civil, la capacidad e incapacidad de hecho de las personas físicas domiciliadas en la República, sean nacionales o extranjeras, serán juzgados por las disposiciones de este código. Y lo que establece el código es que por persona física capaz se entiende por aquella que cumplió la mayoría de edad de 18 años en adelante, ¿verdad? Profesor, una consulta. En ese caso que dice el compañero, viste que él se remitió directamente al Código Civil, pero el Tratado Internacional de Montevideo de 1940, en su artículo 2, dice, el cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. ¿Puede ser aplicable ese artículo, profe? No, porque ese tratado, no está vigente para Brasil. Recuerden que estamos aquí ante un ciudadano brasilero, en este caso. Sería una relación entre los países relacionados aquí, en este caso serían Brasil y Paraguay. Respecto a lo que dijo el compañero sobre el Código Civil, le voy a pedir que lea el artículo 13 del mismo, por favor. Sí, profesor. El que es menor de edad según las leyes de su domicilio, si cambia este al territorio de la República, será considerado mayor de edad, o menor emancipado cuando lo fuere conforme con este código. Si de acuerdo con aquellas fuese mayor o menor emancipado y no por las disposiciones de este código, prevalecerán las leyes de su domicilio, reputándose la mayor edad o la emancipación como un hecho irrevocable. Muy bien. Entonces, habiendo leído este artículo, les vuelvo a preguntar, para ustedes, esa persona, el señor Luis, puede ser reputada capaz en Paraguay. Sí, profesor. Sí puede. Sí, muy bien. Esa es la respuesta correcta en virtud del artículo 13 que acaba de leer el compañero. La siguiente pregunta dice, ¿es revocable la emancipación según el derecho nacional? Es irrevocable para este caso. Muy bien, sí, o sea, para todos los casos en realidad es irrevocable, porque una vez que uno adquiere la capacidad plena ya no se puede retrotraer eso, como también lo dice el artículo 13. Bueno, si se ponen a pensar, no son preguntas muy rebuscadas, o sea, una vez que uno le va agarrando el hilo ya como que son fáciles de responder. Doctor, yo te quería preguntar
eh, qué países ratifican el acuerdo, el tratado de 1940 y el de 1889, porque son países diferentes. Sí, ustedes tienen que saber que existen varios tratados. Existen los tratados de Montevideo de 1940 que refieren al derecho civil. Existen los tratados de Montevideo de 1940 que refieren al comercio, se llaman Tratado Comercial de Montevideo, y existe también el que es referente al transporte terrestre de mercaderías. Estos tratados están vigentes, los de 1940 están vigentes para Argentina, Uruguay y Paraguay, solo para esos países. Y los de 1889 están vigentes para Bolivia, Perú y Paraguay, solo para esos 3 países también. Y en este caso, como tenemos a una persona de nacionalidad brasilera, se aplicaría el Código Civil, ya que ninguno de esos tratados está vigente para el Brasil. ¿Quedó claro? Doctor, ¿podría volver a repetir? Voy a anotar ahora. Sí. El Tratado de Montevideo de 1940 está vigente para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y el Tratado de Montevideo de 1889 está vigente para Perú, Bolivia y Paraguay. Espectacular, gracias, doctor. Dale. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la norma aplicable al caso? El Código Civil. Código Civil paraguayo. Asimismo, como habíamos dicho, la respuesta sería, la norma aplicable es el artículo 13 del Código Civil paraguayo. Y aquí, esta última pregunta, para ustedes, ¿el artículo 13 de nuestro Código Civil es una norma material o de conflicto? Material, porque ya resuelve directamente. Muy bien. Asimismo, esa es la respuesta. Luego pasamos a la unidad 7, que es un poco complicada, o sea, yo admito que resulta a veces un poco difícil seguir el hilo de esta unidad, pero ¿quién puede leer este caso? Te leo. Sí. Los dueños de una empresa paraguaya, constituida en el año 2019, bajo el régimen de una sociedad colectiva, el cual se encuentra regulado desde el artículo 1025 al artículo 1037 del Código Civil paraguayo, desean saber si su empresa puede ejercer actos de comercio en la Argentina, teniendo en cuenta que el Código Civil de dicho país no se contempla el régimen de las sociedades colectivas. Muy bien. Para esto necesito que abran el archivo del Classroom referente a la legislación atinente a esta unidad, porque pasa de ser pasamos del Tratado Civil de Montevideo al Tratado de Derecho Comercial de Montevideo, o sea, es otro tratado, pero los países para los cuales está vigente son los mismos, o sea, eso no cambia. Pero sí, si pueden abrir, por favor, ese archivo que está en el Classroom, en la unidad 7. Y ya, no sé si ya tienen a mano. ¿Qué artículo leemos, doctor? En principio ninguno. Yo quiero saber del análisis que ustedes hicieron de este caso. ¿Qué le responderían a esa persona que desea saber si su empresa puede operar en Argentina? Yo creo Yo que creo que sí.
en virtud a lo que establecen otros tratados en cuanto a sociedades mercantiles o comerciales, que estas hablan de que se van a regir por las leyes de su domicilio comercial, del país de su domicilio comercial, y posteriormente serán reconocidas plenamente y hábilmente en otros países extranjeros a su domicilio, ¿verdad? No sé si sería correcta la respuesta. Va más o menos por ahí, pero no sería esa la respuesta en sí. ¿Les aplica el artículo 5, profe, del Tratado Internacional de Montevideo? Perdón, Por analogía sería, creo, doctor, la respuesta. el artículo El que artículo, el artículo 9 del Tratado de Montevideo de 1940 también habla sobre las sociedades que están constituidas en un estado, pero bajo una especie desconocida por las leyes del otro. Dice. muy bien, señorita. Si puede leer ese artículo, por favor. Sí. Dice artículo 9. Las sociedades o corporaciones constituidas en un estado, bajo una especie desconocida por las leyes del otro, pueden ejercer en este último actos de comercio, sujetándose a las prescripciones locales. Muy bien. Eso que acaba de leer su compañera sería la respuesta, o en ese artículo encontraríamos la respuesta al caso planteado. Entonces, sí podría ejercer actos de comercio en la Argentina, por más de que en el Código Civil argentino no se encuentre contemplada el tipo de sociedad bajo la cual fue constituida esta empresa en Paraguay. ¿Les tiene alguna duda sobre este caso? O sea, vieron que no son tan complicados una vez que... Lo importante es que lean bien la legislación, los tratados y el Código Civil. Una consulta, doctor. No sé si ya se preguntó, pero sería opción múltiple el examen, ¿verdad? O sea, tendríamos las opciones. Sí, así mismo, sería de selección múltiple. No sería de desarrollo. Profesor, Sí, una consulta. ¿Nosotros no vamos a poder tener los tratados a mano? en un principio, según lo que había manifestado el doctor Rolando, tengo entendido que no, pero podrían consultarle una vez más el día de mañana cuando imparta la clase. Pero en un principio no, así que por favor lean bien los materiales que están en el CLAR, las legislaciones. Ok, gracias, profesor. Dale. Bueno, si no tienen preguntas sobre este caso de la unidad 7, quiero pasar al caso que corresponde a la unidad 8. Ok. ¿Quién podría leer este caso, por favor? Disculpen, unidad 8 todavía no desarrollamos. Disculpen, olvidé ese detalle. Yo había preparado esta diapositiva hasta la unidad 10, pero unidad 8 todavía no desarrollamos. No sé si tienen alguna otra consulta en general, porque tengo más casos prácticos que no sé si quieren que sigamos resolviendo. Son de otras unidades, de la unidad 6 sobre todo. Sí, Sí, profesor. profe, por favor. Si tienen consultas o quieren resolver los casos. Profesor, ¿podríamos repasar otra vez lo que sería la fórmula para resolver? Lo que es la norma de conflicto y la norma material. Así mismo. Sí. Al inicio de la clase, compañero, ya se dio. Perdón. No hay problema. Bueno, las normas de conflicto siempre están compuestas de un supuesto, un punto de conexión, una consecuencia jurídica que deriva a una norma nacional o extranjera, y en esta norma nacional o extranjera encontramos la respuesta a la situación en cuestión. Los puntos de conexión en los articulados de las leyes siempre suelen ser
la ley de situación del bien, la ley del último domicilio, la ley del domicilio conyugal, etc. O sea, siempre que hagan eso, sería una norma de conflicto. En contraposición a esto tenemos las normas materiales, que no tienen puntos de conexión, sino que tienen un supuesto, una consecuencia jurídica, y de esa consecuencia jurídica ya obtenemos la respuesta, ya que las normas materiales se caracterizan por dar una solución directa al problema. O sea, ¿les queda claro eso, no? Sí, doctor. Esa diapositiva podría facilitarnos, doctor. Sí, le voy a pasar a, no sé si a su delegado, para que comparta con ustedes en el grupo. Sí. A Adam nomás le puede pasar, doctor. Genial. Bueno, tengo unos casos más. Voy a dejar de compartir porque tengo otro archivo no así preparado como en PDF. Bueno, estos casos que tengo son de la unidad 6. Bueno, escuchen este caso que dice: un boliviano residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está interesado en adquirir 300 hectáreas de tierra en el departamento de San Pedro. Uno está al tanto de las leyes del Paraguay, acude a usted para hacerle las siguientes consultas. ¿Qué ley determinará la capacidad del mismo para adquirir los bienes inmuebles? Una vez adquiridos los mismos, ¿a qué ley quedarán sujetos si el ciudadano boliviano está interesado en arrendarlos a productores paraguayos? En este caso, primeramente hay que identificar la norma a ser aplicada. Según ustedes, ¿cuál sería la norma a ser aplicada? El Tratado de Montevideo de 1889, que está ratificado por Paraguay y Bolivia, profesor. Muy bien. Entonces, según una vez que ya identificaron qué norma aplicar, para responder a la primera pregunta, ¿qué articulado de esa norma utilizarían? El artículo 1, que establece que la capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio. Muy bien, así mismo. Entonces ya tienen la respuesta a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué artículo de ese tratado utilizarían para responderla o cuál sería la respuesta que ustedes darían? ¿Cuál sería la pregunta, doctor? Sí, que una vez que haya adquirido los bienes en Paraguay, esta persona de nacionalidad boliviana, ¿a qué ley quedarán sujetas, quedarán sujetos los bienes, mejor dicho, si el ciudadano boliviano está interesado en arrendarlos a productores paraguayos? Sería el artículo 26 del mismo tratado, que establece que los bienes cualquiera que sea su naturaleza son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. ¿Puede ser, doctor? Sí, así mismo. Esa sería la respuesta, el artículo correcto.
Pasa que tengo en un archivo, en un archivo Word, y las respuestas están muy juntas. Entonces, no, si proyecte, a ver la respuesta también, solo por eso. Pero muy bien, están resolviendo muy bien los casos. Realmente yo creo que están bien preparados para, o sea, que les va a ir muy bien en la prueba. Recuerden siempre que el primer paso para resolver un caso es identificar la legislación aplicable. Ese es el punto de partida, digamos. ¿Quieren un caso más? Sí, profe. Ya. Un ingeniero alemán ha adquirido un terreno en las afueras de la ciudad de San Bernardino, con la idea de que sea su casa de vacaciones cuando visite Paraguay. Y el resto del tiempo, alquilarla a personas interesadas en vacacionar para que así sea una fuente de ingresos. La pregunta es, ¿qué ley rige la enajenabilidad del bien en cuestión, su naturaleza, los modos de adquirir el dominio y, en suma, todas las relaciones de derecho de carácter real de que es susceptible dicho bien? Entonces, primero que nada, ¿qué ley aplicarían ustedes o qué legislación aplicarían ustedes a este caso? Trataría del Código Civil nuevamente, doctor. Sí, del Código Civil paraguayo. ¿Y qué artículo o en qué artículo del Código Civil paraguayo encontrarían la respuesta a la cuestión planteada? Artículo 11, profe. No, un poquito más. Está entre los primeros, sí, cerca. Artículo 12. No. El 14 puede ser, profesor. Muy cerca. El 15. Casi. 16. Sí, si puede leer, por favor, completo ese artículo. Artículo 16. Los bienes, cualquiera sea su naturaleza, se regirán por la ley del lugar donde están situados, en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa, y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Entonces, ¿cuál es, o la ley de qué país va a regir la situación de este bien, en este caso? El Código Civil, profesor. Puesto que lo que se cuestiona es la ley paraguaya. Sí. No se cuestiona la capacidad del ciudadano alemán, sino del bien en cuestión, en donde está situado. Sí. Super. Doctor. Sí. Una consulta. ¿Usted no podría dar un listado de artículos que deberíamos de tener en cuenta para el examen? Y en sí no hay una serie de artículos, los de Código Civil que venimos tocando, lo que se tocaron en clase, y lo principal, los tratados de Montevideo, porque son varios artículos del Código Civil en realidad que hablan de situaciones internacionales, principalmente los del título preliminar y del libro primero. Entonces no podría hacerles una lista como tal. Yo tengo entendido, profe, que cuando ya no puedes aplicar ninguno de los dos tratados, evidentemente vas a aplicar el código para hacer un poco más práctico, ¿verdad? Sí, así ¿verdad? mismo. Sí. Porque es imposible saber cada código a cada situación, sino más o menos hacer por, ¿cómo te iba a decir? Lectura comprensiva y por descarte nomás, ¿verdad? Sí, un análisis lógico de la cuestión. Porque es imposible hacer, o sea, nadie sabe de memoria los artículos. No. Pero pueden, entre los artículos que pueden leer a profundidad, si quieren, del código, yo creo que les puede ayudar a la hora de resolver casos, están el 11, el 12, el 13, el 14, el 16, el 17, el
18, digamos sí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26. En teoría sería todo el título preliminar del Código Civil. Más o menos, o sea, salvo algunos artículos como el 27, 24 y demás. Claro, pues ya hace muy rebuscado también. Sí, sí. Súper. Normas, digo, son artículos que se aplicarían a nuestra Materia. Sí. Y la parte de sociedades constituidas en el extranjero también importante tener en cuenta. Sí, que tocaron con el doctor Ricardo Gavilán. Sí. Los artículos que tocamos la clase. No. Profe, Sí. una consulta. Retrotrayendo otra vez al punto de la norma de conflicto y la norma material. Independientemente sea nacional o extranjera, puede ser una de conflicto o de material, ¿verdad? Y así mismo, que sea una norma nacional no significa que vaya a ser solo material o de conflicto, ni viceversa. Espectacular, gracias, profesor. Sí, eso depende de la forma en la que esté redactada la norma en sí. Doctor, entonces, algo para tener en cuenta sería que si no hay ningún tratado ratificado entre los países, entonces se aplica el Código Civil. Sí, así mismo. Se aplican las disposiciones de nuestro Código Civil. Pero no se preocupen que realmente se les nota bastante preparados. Se nota que entienden o absorben lo que se da en clases. Los artículos de las sociedades son el 1196, 1197, 1198, 1199. Hasta, digamos, del 1196 al 1201. Libro tercero de nuestro Código Civil. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. un punto que Anthony dijo también, y Leandro, no es mala idea proponerle mañana al docente, por lo menos que tengamos a mano los tratados. Sí. Porque viste que los tratados tienen muchos artículos también, ¿verdad? Y como reitero, ¿verdad? Imposible saber todo de memoria y no está mal la idea por lo menos tener a mano por lo menos los tratados. Sí, pueden sin problema manifestarle eso al doctor Rolando y ver qué dice él, ¿no? O sea, yo creo que les va a escuchar y no tendría problemas en que le manifiesten eso al término de la clase. Genial. Bueno, si no hay más consultas, creo que eso sería todo por hoy. De todas formas, si quedó alguna consulta pendiente, la pueden hacer mañana en clase, que sin problemas vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Dale, profe, eso. Muchísimas gracias, gracias. doctor. Muy Hasta bien luego. explicaste. Buen reto jornada. Dale, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Chau, chau. Hasta mañana. Pueden salir nomás ya.